Hola, ¿qué tal? Vamos a ver tema importante de lesiones elementales y piel. Básicamente en este tema vamos a ver generalidades de la misma para poder nosotros saber e identificar una lesión elemental. Pero antes de ello hay que conocer básicamente la función de cada una de las partes que componen la piel, ¿no? Para identificar también el tipo de lesión y ver hasta dónde también podemos localizar las mismas, ¿no? Eh, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto porque como nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de evaluaciones diagnósticas y a lo largo de exploraciones, esto es parte fundamental a la hora de reconocer enfermedades exantemáticas, generalmente en el área de pediatría y no solamente en eso, sino también en otras áreas, ¿no? Principalmente en dermatología, enfermedades que tienen que ver con la piel en el adulto. Para ello, pues les digo, es importante reconocer las funciones de la misma, ¿no? Identificar pequeños aspectos que nos pueden ayudar a localizar una lesión. Bueno, para ello hay que conocer nuestra estructura y función de la piel. Nosotros sabemos que básicamente la piel consta de tres partes, ¿no? La podemos dividir en tres, en una epidermis, en una dermis y en una hipodermis, que a su vez se estratifica, ¿no? en varias partes. En el caso de la epidermis, pues cuenta con 5 estratos: el córneo, el lúcido, el granuloso, el espinoso, el basal y germinativo, ¿no? Estas a su vez forman un epitelio escamoso estratificado queratinizado. Es decir, un epitelio que es básicamente que no es, que es avascular, ¿no? Porque ya para identificarlo bien, pues todo lo demás de la vasculatura se va a través de la hipodermis, ¿no? A través de su plexo arteriovenoso, dando y nutriendo toda la dermis y la epidermis. Para ello es importante reconocer que en el caso del estrato córneo y parte del estrato lúcido, nosotros vamos a encontrar estos queratinocitos sin núcleo. Estos queratinocitos que básicamente nosotros a su vez tienen una función importante, ¿no? Que principalmente es formar filamentos, ¿no? Básicamente para poder darle esa estabilidad a la piel. Y a su vez tenemos el estrato granuloso, que pues este sí tiene un núcleo con gránulos de queratonhialina. Esto es importante porque normalmente nosotros aquí podemos ver que es la parte que va a proveer queratina hacia la parte superior, es la que va a seguir mandando queratina para poder seguir formando estos filamentos, que esto es indispensable y esto es imprescindible para formar, ¿no?, estos enlaces y darle la elasticidad como tal a la piel, ¿no? A su vez tenemos el estrato espinoso, que pues contiene las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno. A linfocitos T, pues es nuestro primer sistema mononuclear fagocítico, ¿no? Son células dendríticas móviles y se distribuyen entre todos los queratinocitos, es decir, entre el estrato espinoso. Aquí nosotros podemos encontrar unos gránulos intracitoplasmáticos de Birbeck, que pues estos básicamente lo podemos ver con microscopía. Pero en realidad su función es presentar algunos agentes a nuestro sistema mononuclear y funcionar como un sistema mononuclear fagocítico para poder presentarlos a los linfocitos T. Por otro lado tenemos en nuestro estrato ya basal y germinativo, que sería la parte ya más baja, por así decirlo, de los estratos hacia la dermis, que básicamente va a contener pues melanocitos, que estos son los productores de melanina, la cual aquí lo puse en color oscuro porque es el que le da la pigmentación a la piel, evidentemente. Y a su vez tenemos también las células de Merkel, que se encargan también de la mecanorecepción, aunque también en parte nos menciona que pues no se conoce la función todavía como tal, pero pues básicamente su importancia de estas células de Merkel, en parte hay una teoría que dice que se relaciona con el tumor de Merkel, que pues este consiste en la aparición de nódulos de rápido crecimiento de color rojo que aparecen en la cara, en las piernas de los ancianos, ¿no? Pero también tiene una función de mecanoreceptiva básicamente, de las sensaciones de presión. A su vez, tenemos también nosotros nuestra dermis,
que esta básicamente la podemos dividir en dos capas, en una dermis superficial, que es la dermis papilar, y una dermis profunda o nuestra dermis reticular. Normalmente sus componentes de la dermis como tal, pues es el tejido conectivo, es decir, un tejido conjuntivo colagenoso irregular, que básicamente como su nombre lo indica, hay colágeno, que básicamente es sus fibras de colágeno, que básicamente está en un 75% específicamente en la dermis. Lo que hay más, pues es el tipo 1, en un 80%, y el resto de colágeno del 20% sería un tipo 3, ¿no? Esa es la importancia de conocer esta clasificación. Y otra cosa importante es que aquí nosotros encontramos unos corpúsculos de Meissner que se encargan de la mecanorrecepción, básicamente, y a su vez de un bulbo terminal de Krauss, que esta pues aún no se conoce su función, pero también se encarga de, principalmente, o se le atribuye una teoría de una función mecanorreceptora. Eso es específicamente hablando de la dermis papilar, es decir, la parte superficial, la parte que está más arribita de la dermis. Por otro lado tenemos la dermis reticular, que aquí nosotros vamos a contener un componente muy específico: folículo piloso, músculo erector del pelo, glándula sebácea, una glándula sudorípara, corpúsculos de Pacini, que son eh, estos se encargan de la presión y de la vibración, y también de la tensión, ¿no? Al igual que los corpúsculos de Ruffini, ¿no? Son receptores de la temperatura, ¿no? Termorreguladores. Entonces, básicamente, nos van a asociar, o a través de esto nosotros vamos a percibir las tensiones, a sentir la temperatura, ¿no? Y estos son muy importantes porque, pues, como les menciono, estas cumplen una función a la hora también misma de clasificar lesiones elementales, y también muy importante a la hora también de clasificar las quemaduras, ya que a través de esto nosotros vamos a poder identificar si son de primera, de segundo grado, si afectan a la dermis profunda, ¿no? Y bien, aquí ya tenemos una imagen específica de nuestra, nuestra dermis, ¿no? Con sus componentes. Tenemos nuestra dermis, que tenemos la parte más superficial. Nuestra dermis, la parte más superficial. Y también tenemos ahí, asimismo, la dermis, que generalmente podemos identificarla, ¿no? Que la parte papilar y la parte reticular, y a su vez la hipodermis. Normalmente sería así su función y de acuerdo a su capa específica. Pero la importancia de saber la estructura de la piel misma es poder identificar la lesión y la profundidad de las lesiones elementales que nosotros vamos a describir en las siguientes diapositivas. Pero para ello hay que reconocer los niveles a los cuales nosotros vamos a estar abordando. Por ejemplo, en el caso de la dermis, como les comentaba, había una capa que es el estrato córneo. El estrato córneo y el otro estrato, que es el estrato que sigue el granulúcido, y luego el granuloso, y luego el espinoso. Importante para la hora de describir ciertas lesiones. ¿Por qué? Porque normalmente a través de esos estratos nosotros podemos identificar la lesión. Por ejemplo, en el caso del estrato córneo y del estrato lúcido, ahí es donde podemos encontrar pequeñas lesiones, como pueden ser presiones escamativas, ¿no? Escamas, que esta lo podemos asociar a una patología, por ejemplo, de psoriasis. Ahora, ya llegando a la parte más profunda, la dermis reticular, donde encontramos los corpúsculos de Meissner o el conducto sudoríparo. Si tenemos una lesión a través de ese nivel, pues evidentemente nosotros ya vamos a estar eh, obligados a identificar la lesión. ¿Por qué? Porque normalmente a partir de ahí nosotros vamos a empezar a sentir la presión y la temperatura, ya que tenemos receptores de los mismos. Entonces, si tenemos una lesión ahí y si afecta a esa zona, pues obviamente nosotros vamos a sentir con cambios de temperatura o con cambios de presión. Y no se diga ya hablando de la hipodermis, que es la parte ya más profunda, ¿no? Que pues ya básicamente estamos a un paso de llegar a músculo. Pero esta es la importancia de las lesiones elementales, de la piel, de la estructura de la piel, para poder identificar y reconocer las lesiones elementales mismas.